Al día con Puerto Plata, por La Reina 98.9 FM. Bien, estamos de vuelta en su programa Al Día con Puerto Plata y está con nosotros, ahí pueden ver a William García, quien es el presidente para la seccional Puerto Plata de la ADP. Así que todas sus preguntas respecto a la ADP y todos estos movimientos, todas estas luchas, todos esos procesos internos que vive la ADP en este momento, pues ya saben, la línea de contacto 809-690-2200. Es un honor, William, tenerlo con nosotros aquí. Así es. De mi parte, pues siento mucho lo que pase con la ADP, porque yo soy maestra, no en el sector público aún, pero sí soy profesional de educación y de verdad que es un honor. Pues muchísimas gracias por su maravilloso programa, gracias al público, gracias a toda Puerto Plata y a todos los dominicanos y más allá, hasta donde llega esta maravillosa planta emisora. Realmente es un honor para mí estar aquí compartiendo con ustedes. Así es, muy buenas tardes, William. Para nosotros también es un honor. En los pasillos de la OIM nos encontramos sí. en algún momento de este proceso de estudio, ya hace muchos años, pero qué bueno volverlos a encontrarnos aquí en esta situación de poderle hacer una entrevista y mirando al gremio que preside aquí en la seccional de Puerto Plata. Hemos tenido muchos bombardeos de informaciones y en este tiempo, y sobre todo desde esta semana, bombardeos por doquier sobre temas interesantes que tienen que ver con las demandas que tiene la ADP al Ministerio de Educación. Vamos a hablar en este momento qué está pidiendo la ADP para ir trabajando un poquito a la par de todas estas causas de la educación, cómo está la educación, cómo está el banco de elegible, a qué acuerdo han llegado, por qué se estropean tanto los acuerdos entre la ADP y el Ministerio de Educación. Bueno, realmente, mira, para nadie es un secreto que la ADP es un gremio bastante robusto, fuerte, por el hecho de que contamos con la membresía más grande que existe en el país, y la particularidad de la ADP es que es una amalgama de colores políticos, no políticos. Es un órgano político. Sí, es político, pero tenemos todos los partidos representados, en el sentido de que nosotros como ADP somos capaces de ser unidos. Hay un dicho que nosotros planteamos mucho, que es la unidad en la diversidad. Nosotros somos de diversos partidos políticos pertenecientes, pero primero prima lo que son los derechos de los maestros. Siempre prima lo que es el interés superior del gremio, el interés de nuestro conglomerado, independientemente de todo. Mira, realmente en estos días hemos tenido unas declaraciones desafortunadas, muy desafortunadas, del ministro de Educación por una situación que se presentó. Se supone que nosotros estamos en un plan de lucha sin afectar la docencia. Sin embargo, nosotros tenemos la situación de que se programa por año 3 asambleas donde participan todos los miembros del gremio. Se ha establecido mediante los estatutos y demás normas que sean en días laborables. Tenemos permiso por el asunto de la ley, nos ampara la ley. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que en el viernes pasado se dio la situación de que las asambleas, las seccionales son independientes, son autónomas. El Comité Ejecutivo Nacional pasa los lineamientos, pero las asambleas locales, municipales, son autónomas. Por ejemplo, yo,
Si entiendo que aquí hubiera algún tipo de situación, pues yo podría simplemente paralizar la docencia en tipo protesta en Puerto Plata por una situación meramente de Puerto Plata. Sí. Sin embargo, el comité Están descentralizadas. son autónomas. Entonces, en su accionar, en su gobernanza interna. Sin embargo, en el Comité Ejecutivo Nacional mandó una comunicación en la que se hicieran asambleas municipales el mismo día, a la misma hora, a nivel nacional. ¿Qué provoca esto? Esto provoca realmente que nosotros tengamos la situación de que se vea paralizada la docencia. Se vio como que se paralizó, que no se dio clase porque había una huelga. No una huelga, teníamos una asamblea. Y en el año tenemos programadas 3 asambleas, una a principio de año, una a mitad de año, otra a final de año. Eso está programado. Y yo decía ayer que debía aceptársele eso a los maestros de realizar sus reuniones. Exactamente. Porque, y más ahora que sé que hay un acuerdo que los avala, entonces yo entiendo que sí, porque todos los gremios deben reunirse para organizarse. ¿Por qué? Porque en las escuelas también hay otros tipos de salida de las escuelas y no necesariamente por los maestros. Yo quisiera decirle cuál es la situación real. Realmente nosotros hace aproximadamente un mes y algo, casi 2 meses, que entregamos unos documentos en las gobernaciones provinciales a nivel nacional, donde solicitábamos que más de 20,000 maestros que fueron pensionados con salarios de miseria, que dieron su vida por la educación, que fueron los que nos educaron a nosotros y que educaron a la mayoría de esos profesionales que estaban hoy en los diversos puestos laborales, tanto en el sector privado como en el sector público, fueron los que nos formaron a nosotros. ¿Y qué pasa con eso? Esos maestros, algunos maestros de esos ganan menos de 20,000 pesos de salario. Menos de 20,000 pesos. Eso es insólito. Sí. Es insólito. Entonces, muchos de esos maestros tienen situaciones de enfermedades terminales, o sea, enfermedades crónicas, y no tienen un seguro médico. Nosotros lo que estamos pidiendo... No, pero los presos sí lo necesitan. Yo realmente estamos en una situación en la que nosotros estamos demandando por esos jubilados y pensionados que no se fueron con un salario más o menos digno, porque los que se fueron después del 4%, pues tuvieron la oportunidad de irse con un salario más o menos digno, que pudieran decir mejor que lo que... Pero... Que tampoco paga... Miren, yo insisto, el ministro tiene razón en algo. El ministro tiene razón en decir que los maestros son los mejores pagados en el determinado, pero son los que menos ganan. Señores, yo no quiero que la gente piense que nosotros lo que andamos buscando es que al maestro se le entienda, que se le dé dinero, se le dé dinero. No, yo lo que quisiera es que usted vaya a una aula con 45 muchachitos, oye, 45, a 45, no, a nosotras, ¿qué me está dando cuenta? No le digo a usted. Sí, pero sino nosotros lo digo, hacemos lo digo, esa reflexión. No, lo y digo, nosotros hacemos esa misma reflexión. óigame, usted sabe lo que es atender, por ejemplo, para mí, las héroes del sistema son las maestras de inicial y de primaria. ¿Usted sabe por qué? Mi clase. Se meten con 30 muchachitos en una aula de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que si un niño va al baño tiene que ir con ellos. 35. Y para ella ir al baño, para ella ir al baño, que le asista. no hay No hay tiempo, tiempo. no hay quien le asista, no tienen un asistente. Y tienen 30 muchachitos Y dan mínimo. ellas son las encargadas de educación física, No, la de de arte, todo, la de 8 horas. 8 horas. Entonces, la de darle la comida en el comedor, que no se pueden entonces comer su aquí comida. vuelvo. La protesta del viernes frente al Ministerio de Educación, donde va a participar el conglomerado de maestros, es por esas necesidades que tenemos, pero además para que realmente se humanice la jornada escolar extendida. Por esto que te estoy hablando. ¿Cómo es posible que un maestro desde las 8 de la mañana no tiene tiempo de comer? Pero no obstante eso, cuando se va para su casa, tiene que ir a trabajar la planificación, Claro. y la corrección y la supervisión y el llenado de libros. Todo eso. Pero- un libro que no sé si es libro
¿O es el Archivo General de la República? No, increíble. Bueno, Nosotros dentro de las preguntas que habíamos tratado hoy, queríamos un poquito darle luz a las personas de los salarios de nuestros maestros, porque hay muchas personas que entienden, y se había hecho también esa gran jornada para trabajar la igualdad salarial. Pero, ¿qué gana un maestro? Sueldo base. El sueldo base. Mira. Porque usted habló también, escúcheme, William, usted habló sobre el aspecto de se pensionan con un sueldo mísero. Eso también le está pasando a los maestros en esta etapa donde ya han ido recibiendo pensiones. No, mira, la verdad es que no. Nosotros tenemos un sistema de pensiones que es el que desearían, de hecho es el por lo que estaba luchando la AMD, la Asociación de Médicos Dominicanos, el Colegio Médico Dominicano, y estaban luchando también lo que era la Fundación Bosch, que estaban luchando sobre el asunto de que quisieran un plan de retiro, un plan de pensión y de jubilación igual al que tiene el maestro, que cuando tú cumples 20 años, sin importar la edad, tú te vas con un 60% de tu salario. Si tú tienes 20 años y 20 años de servicio y 60 años de edad, te va con un 85% de tu salario. Si tienes 25 años y 55 años, te vas con un 90% de tu salario. Si tienes 30 años, sin importar la edad, te vas con el 100% de tu salario, de tu último salario. Una pregunta, ¿y si te vas por un tema de enfermedad provocado precisamente por el estrés laboral? También existe esta situación. Hasta 15 años te va con un 60%. De 15 a 20 años te va con un 70% y a partir de 20 años te va con un 80%. Eso es en caso de enfermedad. Por eso se llama pensión. Nosotros hablamos siempre de pensionados y jubilados. Ajá. Los pensionados son aquellos que se van por enfermedad, y los jubilados por el tiempo en servicio. Sí. En otro orden, para irnos en la misma línea del sueldo, Jasmery hacía la pregunta al inicio de cuál es el salario base de un maestro. El salario base de un maestro gana 50.880 y algo. ¿Salario base? Salario base del maestro. Sí, ese es el salario base del maestro. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se ven muchísimo los 50.000 pesos del maestro. ¿Y los incentivos, entonces? Porque ahí entonces no hay ningún... No, ahí no están los incentivos. Los incentivos entonces llegan... son 60.000 pesos casi. Sí, pero el sueldo base para tu jubilación son los 50. Bueno, lo que pasa es que a partir de ahí viene el asunto de la preparación, de las maestrías, de los años de servicio. Sí, puede llegar hasta 60.000 algo. Pero yo insisto, el salario base del maestro debería ser mínimo 100.000 pesos. ¿Y por qué usted me dice eso? Bueno, es sencillo. Señores, los maestros no tienen vida. Los maestros se están enfermando. Porque se ha enfocado, y no hablo de esta administración, hablo del ministerio, la política del ministerio en general, se ha enfocado más en supervisar al maestro, en evaluar al maestro, que en los estudiantes, que en el sistema de aprendizaje propio de los estudiantes. Los maestros tienen que pasarse más tiempo planificando, atendiendo situaciones de disciplina, atendiendo situaciones de los padres, atendiendo situaciones, requerimientos desde el ministerio. Yo le pregunto a usted, y yo quisiera, porque siempre se rompe la soga por el lado más débil, los maestros, y yo le pregunto al ministro Ángel Hernández, yo pregunto, simple, y yo quisiera que me lo explicaran. Se supone que nosotros deberíamos tener una educación de calidad, que nosotros deberíamos tener una educación por competencia, que deberíamos tener una educación personalizada, donde el que aprenda sea el niño, no que enseñe el maestro, donde se construya conocimiento en el aula. Y yo le pregunto, ¿ustedes son docentes? ¿Usted puede tener ese tipo de educación con 45 muchachos en una aula? Dígame, pero en una hora, en una sección. Vámonos a secundaria. ¿Tiene 20 secciones? Vámonos a secundaria. No, son 8 o 10 secciones lo máximo que tú puedes tener. Vámonos a secundaria. Pero cuando tú tienes 8 secciones
con 45 muchachos cada uno, que tú tienes que corregir trabajo, que tú tienes que evaluar las competencias, que tú tienes que hacer rúbrica, que tú tienes que hacer un portafolio, que tú tienes que hacer una planificación, que tú tienes que darle seguimiento, ver qué competencias no logró cada muchachito de eso. Registro anecdótico. No, ¿tú crees que es posible, que es verdad, que tú puedas hacer eso? Señores, mira, yo admiro a los maestros porque a pesar de todo eso, nosotros damos mucho más de lo que nos piden, porque nos esforzamos por enseñar a los estudiantes y tratar de quedar bien con el ministerio. Sí. Sin embargo, nosotros entendemos que hasta que no se humanice la jornada escolar extendida, que nosotros podamos tener el tiempo que necesita un docente para almorzar. Los docentes no tienen tiempo para almorzar. La carga horaria de un docente al día. La carga horaria del docente debe ser a la semana 40 horas de trabajo. Dentro de ello debe tener 30 horas 30 horas áulicas y 30 horas pedagógicas. 30 horas para atender padres, para atender, reforzar niños, para trabajar planificación, para trabajar los libros, pedagógicas. Entonces, esa es la... Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. Usted decía en un momento de la entrevista de que el salario de los maestros base debería ser de 100,000 pesos por todo el trabajo que realizan. Ahora, ¿cree usted que los 100,000 pesos van a pagar todo lo que le está ocasionando al docente de hoy? No. Estos problemas de salud, toda esta situación familiar, los maestros están descuidando su familia, los maestros están descuidando su vida personal, está interfiriendo el ministerio, o sea, ellos trabajan para el ministerio. Yo leía un meme el otro día. El docente es el único empleado público que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana y aún trabaja cuando está durmiendo. Porque el docente se sueña con las situaciones de los muchachos. El docente llama de su casa, el muchacho que no fue, lo sale a visitar, porque también eso tiene que hacerlo. Pero tenemos una situación más grave todavía. El docente es el papá de esos muchachos. Claro el que docente sí. es el consejero. Son huérfanos de padres vivos. El docente es porque tenemos una situación. Queremos buscar la fiebre en la sábana y no es ahí. Ajá. Mire, lo que pasa es que el docente solamente impacta en el 30% de la educación de un estudiante. El 30%. El otro 70% viene dado por otros factores, incluyendo el asunto de la alimentación. Da pena que quieran culpar al docente de lo que es los resultados educativos. Señores, lo primero que deberíamos pensar es en cambiar la alimentación escolar. Que no se adapta al contexto de la República Dominicana, entonces, al clima y a las... Pero no solamente eso, ¿qué le estamos dando? O sea, y no estoy hablando, insisto, no estoy hablando de esta gestión. Estoy hablando del sistema histórico. Claro. ¿Qué es lo que le estamos dando? Por fin, gracias a Dios, quitaron los jugos, que eran pura azúcar que le daban. Totalmente. Era puras azúcares. Y esa leche... Entonces, cuando tú le das las proteínas, los minerales, las las vitaminas que necesitan esos niños. Arroz con huevo. Bueno... Yo creo que esa es la mejor. Si tú supieras que... De todo el menú ese es el mejor. Sí, pero yo insisto, pero no solamente eso, también está el factor ambiente. ¿Cómo tú puedes tener un ambiente controlado de disciplina y de educación efectiva cuando tú tienes 45 muchachos en un aula? Y no es que yo te invente. Yo invito a cualquiera que visite a la escuela de Eduardo Brito, que visite al Liceo José Dubó, que visite a cualquiera de las escuelas, la San Antonio y María Calaré, en los callejones, que visiten a Gregorio Luperón, para que vean cuántos estudiantes hay en un aula. ¿Qué pasó? Nosotros tenemos un déficit de aulas terrible. Nosotros necesitamos una comunidad educativa en la parte este de la ciudad, en la parte de Padre Granero para allá arriba. No tenemos aulas, ya hay una escuelita que tiene 8 o 10 aulas para un barrio tan populoso. Y tienen un local porque tienen ahí la escuelita esta que funciona encima de una mueblería, que yo traje el caso de hecho los medios y lo hemos hablado. Y gracias a Dios que nos permiten estar ahí, porque si no, no tuviéramos espacio. Entonces, mira la grave situación que tenemos con eso.
¿Por qué tú me dirás, y por qué hay una sobrepoblación estudiantil? ¿Por qué siempre tan...? Es sencillo. Nosotros nos embarcamos en un proyecto de jornada escolar extendida que fue una moda por el hecho de que le daban comida, para que le daban algo de alimento a los muchachos. Y se ha convertido en una moda. Pero no se ha medido la sobrepoblación estudiantil en el sentido de que, por ejemplo, la última escuela en entrar a la jornada escolar extendida fue, por ejemplo, Antera Mota. ¿Cuántos estudiantes albergaba Antera Mota en 2 tandas? 1.400 tanto, casi 1.500. ¿Cuánto tiene Antera Mota en jornada escolar extendida? 750. Quizás máximo, quizás podía llegar a 800. William, yo tengo... Y aún así hay sobrepoblación. Entonces, no, pero escúchame. ¿A dónde van esos 750 que sacaron de ahí? Que sobraron. A otros centros. A cargarlo. A cargar otro centro, a cargar el sistema de lo que ya hay. O sea, si tú me vas a hacer una jornada escolar extendida en una escuela donde hay 2 tandas, pues lo lógico es que tú me digas a dónde tú me vas a meter el resto de esos estudiantes. Yo tengo 2 preguntas versadas en 2 temas distintos. ¿Cómo está el banco de elegible de Puerto Plata? O sea, ¿cuántos son? ¿Qué respuesta le da el Ministerio de Educación con relación a estos maestros? Porque la ADP se convierte también en defensores de estos maestros que ya por concurso de oposición ganaron. Y también el aspecto de la parte de la ética, de este código de ética que ha venido implementando el Ministerio también de Educación. Es que como que la carga es pesada. Son temas distintos, pero queremos que aprovechar el tiempo. Breve, te voy a contestar lo del banco de elegible. Mira, realmente en esta gestión en la gestión del ministro Fulcar, en esta gestión gubernamental, se hizo un concurso que fue transparente, que fue orientado a los conceptos de lo que estudian los docentes, y es la razón por la que pasó tantos maestros. Pasaron más del 50%. Sí. ¿Qué pasó con eso? Pasaron mucho más que lo que necesitábamos. En gestiones anteriores se hacían concursos y no pasaba ni el 10% de lo que necesitábamos. Eso era lo que decía, es un entaponamiento. Entonces había un entaponamiento terrible, siempre faltaban maestros. Y por eso había que nombrar monitores y demás. Pero no sería que no serán aulas que nos hacen falta. Es que yo creo que lo que no sobran los docentes. ¿Por qué no sobran los docentes? Porque hasta los maestros que tienen 35 estudiantes en una aula se podrían enviar a uno de esos maestros que están en el banco de elegible. Es que son 25. Lo que pasa es que hay una porque la carga es pesada. No, hay una situación, mira. Por ejemplo, si tú dices maestro de primaria, no hay maestro de primaria, ni en este distrito, ni en el de Sosúa, no hay maestro de primaria. Pero entonces tú tienes 75 maestros de lengua española que pasaron, pero no son de primaria, son de lengua española. Sí. Pero la necesidad de lengua española eran 30. Hay 40 maestros de fuera. Pero ¿qué pasa? Tú tienes necesidad de maestro de educación física. No hay. En serio, no hay. ¿En cada escuela necesitan probablemente un maestro de educación física? No hay. Apenas pasaron creo que 3 o 4. Wow. Pero tú no puedes poner un maestro de español de educación física. Claro que no. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la falta. Cada uno tiene su área. ¿Qué sucede? Lo que yo creo, lo que yo entiendo es que el concurso debe ser sectorizado. Ok. ¿Va a abrir un concurso para español? No, tú no puedes abrir un concurso de español porque tiene un banco de elegible de 40 maestros. Ábreme un concurso de orientadores, que no hay, que apenas pasaron 4, creo que fue. Y un orientador para una escuela con... No, exactamente, necesitamos orientadores. Bueno, entonces vamos a hacer un concurso para orientadores. Necesitamos orientadores, psicólogos. Necesitamos maestros de lenguas modernas. Si tú vas a dar lenguas modernas, tú no puedes dar a un maestro de matemática ponerlo a dar lenguas modernas. Entonces esa es la situación por lo que el banco de elegibles es un poco complicado de manejar,
pero se han estado utilizando lo más afines posible. Okay. Y se han estado llamando de cada grupo y ubicando, sí, ha estado funcionando. Entonces, ¿cuáles son las luchas en torno a esto? La lucha con esto es que el ministerio nombre los maestros que faltan. Realmente nosotros en Puerto Plata no nombraron 270 maestros, pero yo quiero que ustedes sepan que a nosotros nos faltan alrededor de 120 maestros. No hacen falta casi 120 maestros. Sí. Ahora, actualmente. Pero que Entonces, con la condición que usted está explicando ahora yo es creo complicado. que faltan. Pero entonces, ¿qué pasa? Porque a lo mejor están ahí en el banco de elegible, pero no pertenecen a la rama que se necesita. Sí, entonces hay que hacer un concurso para llamar a esos maestros que vengan a Y entonces participar. usted se imagina los maestros que ya pasaron su concurso, que le digan que van a hacer más concursos y el de natural le diga no, pero no importa. A mí me gustaría dar, aunque sea de sociales, pero Sí, no pero, estoy hablando sí, pero tenemos, de la realidad. ahí tenemos una situación. Ahí volvemos a la calidad. Ahí volvemos a la calidad. Si tú te preparaste en sociales Claro, y tú eres buena en sociales, ¿cómo te puedo poner a dar matemáticas? claro que sí. Entonces ya ahí viene la deficiencia. Un maestro. Pero hay otras carreras, hay como por ejemplo, un maestro en lengua española, pero que ha sido maestro de idiomas en otro lugar, en el Pues, sector sí, eso privado, puede pues tiene ser. las Tiene las habilidades competencias, adquiridas, tiene la las competencia. Sí, pero eso puede ser. para poder hacer. Pero esa no es la norma. Eso es la excepción. Tú puedes encontrarte 2 o 3 casos con eso. Sí, yo entiendo. Eso no es la ese norma. sí, Entonces, profesor, pero porque también hay una antes- situación. Hay una situación. Resulta que ese maestro es el número 30 en la lista. ¿Qué pasa? ¿Cómo le se pasó re- por encima? Como le pasó por encima a 29. Es para que llegar ya donde ti. están, ajá. Para llegar donde ti. Que tuvieron mejor nota que tú. Así. Se ha respetado ese orden. Ok. Con lo del código de ética, yo pienso que esto ha sido una respuesta al caso de Higüey. Sí. Realmente entiendo. una reacción. No, sí, una reacción, sí. Pero ya más no nosotros decíamos aquí que ya estaba. sí, pero Hay mira, normas claras en el Sí. ministerio. mira, lo que pasa, si tú agarras ese código de ética y agarras el manual y te encuentras con el manual docente, la mayoría de los artículos que están ahí están en el manual del estatuto docente. Exacto. Yo lo traje aquí. Y el manual de convivencia Las normas de convivencia del las normas de sector convivencia educativo. de las aulas. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de esas cosas están ahí. E inclusive me he encontrado con artículos que chocan directamente con la Constitución de la República. Por ejemplo, antes para ti cancelarte o desvincularte de educación, tú tenías que haber sido procesado, juzgado y encontrado culpable de una situación. Ahora no, ahora con la simple imputación, dice el código, que a ti se te va a sancionar y se te va a desvincular. Pero, ¿y dónde dejamos el concepto o el principio fundamental o uno de los principios más fundamentales después de la vida y la libertad, que es la presunción de Sí, inocencia? la presunción de Sí. inocencia. Ahora, ¿Dónde lo dejamos? Si tú me dices a mí que por el hecho de yo imputarte algo, ya tú eres culpable y te voy a desvincular. ahora no hay que desvincularlo, pero sí ponerlo Yo entiendo. en pero es que- licencia pero es que- mientras. pero mi vida, es que eso está establecido en el Estatuto Docente sé, y en la Ley de Función yo lo he Pública del dicho. 4108. Yo lo he dicho abierto aquí. Está establecido, no hay por qué hacer He nuevas hablado normas. de la ordenanza y he hablado de todo eso y lo No- hemos explicado desde ese punto. Ahora lo que sí me preocupa es lo siguiente, y yo quiero que usted desde el punto de vista de ADP me dé una respuesta a estos casos. A mí me ha preocupado porque conozco algunos hechos relacionados entre el comportamiento de docentes que han provocado o que han tenido cierta relación extra, vamos a decir, muy fuera de lo que es su labor docente, Sentimental. relaciones sentimentales con estudiantes. Y en el caso de Puerto Plata, por ejemplo, aquí han habido casos que han sonado al respecto, estudiantes que han demostrado con llamadas telefónicas y demás, con audios y todo eso, y al final esos maestros pues han sido movidos de centro. Mira, nosotros ¿Qué como- pasa en ese caso? ¿Qué Nosotros- hace la ADP? nosotros- O en esos si casos? tenemos casos reportados de maestros, No, es que por eso- ejemplo. eso, yo estoy hablando de casos reportados. ¿Cuáles son esos? ¿Cuántos? ¿Cómo? Mira, yo te voy a decir algo. Nosotros, como ADP, nosotros defendemos a los docentes, defendemos sus derechos,
Pero hay una cosa que le decimos claro, y se lo hablamos claro, sobre todo a esta camada de docentes nuevos, que aunque yo insisto que el maestro gana muy poco, pero para un jovencito de 22 años, es más, nosotros tenemos maestros que entraron al sistema con 21 años. Así Tenemos maestros con 21 años que te empiezan ganando 50,000 pesos. Entonces, un maestro jovencito con 21 años y ganándote esa cantidad de dinero, y rodeado entonces de jovencita de más o menos su edad, es una situación que hay que saberla manejar. Lo primero que le dijimos a los docentes es, esto no lo defendemos. La ADP te apoya, la ADP va a estar contigo, pero nosotros no vamos a salir a decir que tú eres inocente. Pero nosotros vamos como gremio a ser solidario contigo hasta donde pueda el gremio. Cuando atente contra la moral y el pudor del gremio, ahí te quedaste solo. Y eso se lo decimos a todos. Se lo decimos a todos. ¿Por qué? Hasta donde porque hay una situación. Nosotros no somos jueces ni fiscales. Nosotros somos un gremio para apoyar a los docentes. Entonces, déjeme terminarle. ¿Qué pasa cuando a ti se te imputa de un hecho del cual tú eres totalmente inocente? Tú dices, y es verdad. ¿Y cuántas cosas no se traman? ¿No se fraguan en contra del maestro? Ya hoy en día, miren, yo quiero que ustedes sepan que ya hoy en día, hasta porque el muchachito llegue aruñado de la casa, ya quieren llevar al maestro demandado a la justicia porque creen que el maestro gana todos los cuartos del mundo y pueden sacarle dinero al maestro. Y si eso es de esa forma, imagínense de lo otro. Pero en el caso de, por ejemplo, un maestro que invite a un estudiante a beberse un vino, y no estoy hablando de un maestro joven, y ese es un caso que se ventiló en todo Puerto Plata, y ese maestro estuvo pasando, que es un caso que usted conoce porque usted es del área. Entonces, en este tipo de casos, ¿cómo se premia? Mira, yo no... ¿O cómo se ve? Porque el caso aquí es que ustedes como ADP tienen un comité, yo me imagino que dentro de su comité hay un comité disciplinario dentro de su asociación. Se llama Tribunal Disciplinario. Entonces, el Tribunal Disciplinario del gremio tiene que asumir alguna responsabilidad ante estos casos, porque al final se es docente y se tiene los privilegios de ser maestro. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que reciban esa docencia, entonces no hay uno sin el otro, no hay docentes sin discentes. Explico. Este comité ejecutivo que inició el año pasado, ya tenemos casi 2 años, hace un año y algo, un año y medio, empezó en el 2021. Nostros en octubre de 2021, si no mal recuerdo, nos juramentamos ya casi en diciembre, noviembre, final de la semana de diciembre. Nosotros nos hemos caracterizado por hacer que cada quien sea responsable de sus hechos cuando cometen un acto que riñen con la ley. Ese caso que usted me dice, nosotros no lo tratamos. Porque no fue mi gestión. No manejo la información quizás como debería. Pero si nosotros tenemos una situación, es más, cuando nosotros tenemos un rumor, antes de que las cosas vayan a más, cuando vemos que un maestro tendería a ser tentado hacia ciertas cosas, pues nosotros tenemos un acercamiento con ese maestro y le ponemos las cosas claras. Nosotros le ponemos las cosas claras. Mire, maestro, esto es así. Porque debe existir una guía también. Entonces, para este tipo de temas. Nosotros, la ADP no apoya esas cosas. La ADP no apoya. Y de hecho, ¿qué pasó con la maestra del OnlyFans de Nagua? No, claro. ¿Qué pasó? Sí, claro, fue totalmente... No vimos la ADP defendiéndola en ningún momento. ¿Qué pasó? Ni al maestro tampoco. No, entonces, la muerte de Esmeralda. ¿Qué pasó con la muerte? Que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona que se vio involucrada en eso. ¿Por qué? Porque a esa niña
que lamentablemente murió. Es una lástima, de verdad. Aunque no fuera él quien tuviera una relación con Mira, ella, pero estaba... Mira, yo te voy a decir algo. Es que no importa que no haya sido él. Le falló todo el mundo. Le falló el papá, le falló la mamá, le falló el maestro. Sí. No importa que no haya sido él, le falló. Y nosotros como sociedad. Le falló porque el problema es que esa niña no debió haber muerto. Por muchas razones no debió. Claro. Independientemente de todo. Mira, yo te voy a decir algo. Y es algo que yo digo. Yo te compro que como ser humano tú hayas podido tener la intención de enamorarte de alguien. Pero tú sabes las consecuencias. Claro. Tú sabes las consecuencias. No seamos ciegos. Así es. O sea, nosotros sabemos que hay un código penal y un código del menor que protege eso, que es ilegal. Así es. Yo dije Entonces que... yo entiendo que tú no puedes cegarte a esos tipos de sentimientos. Tú eres una persona que usa raciocinio y que la menor inclusive puede brindársete. Porque yo no te voy a decir que no. Pero es menor. Mira, yo te voy a decir, la tentación que tienen los maestros de niñas, escúchenme Es bien. muchísimo. Mira, escúchenme bien. Bien alta. Los maestros son héroes. Sobre todo los hombres, porque en el caso de las mujeres, la mujer es como que más... Tenemos de todo una situación, de todo. Sí, tenemos pero de en todo. el caso de los maestros Sí, pero masculinos... Mira, nosotros tenemos una situación. Tú tienes niñas a partir de séptimo, octavo, hasta sexto casi de... adultas. Casi adultas. Así es. Y son niñas de 14 años que tú le ves que si tú te pones a mirarlas, entonces tú dices, pero cónchale, no es una niña. Pero lo es. ahí es donde tiene que llegar la conciencia y la inteligencia del maestro. Es una niña. Es una niña. Y aunque ella se te brinde, porque se te brindan. Claro. Te brincan encima. Claro que sí. Que tú tienes, ahí es que tú tienes que sacar y pensar que esa niña puede ser tu hija. Y que tú estás ahí para cuidar a esa niña, para orientarla, para que no cometa eso. Así es. Entonces, yo soy de lo que digo. Si usted cayó en el error de cometer esta situación, usted sabe lo que se está enfrentando. Yo tengo, bueno, la pregunta del inicio de saber cuáles son los próximos pasos, cuáles son las próximas acciones. Pero a mí me gustaría saber, usted como presidente de esta seccional, ¿cómo ha sido el tema de manejar las declaraciones del ministro Ángel Hernández? Porque cuando él llegó, empezó con un librito así. Mira qué sucede. El ministro Ángel Hernández, en principio, entró muy fuerte, queriendo como todas las escobas nuevas, que barren mejor que todas. Barren mejor que todas. Tenemos la situación de que el ministro Ángel Hernández vino con un ataque frontal a la ADP y con una arenga orientando a los padres a que ataquen la exigencia es al docente. Pero señor. ¿Y el ministerio? Pero señor, el mejor aliado de los padres es el docente. Que es el que cuida a sus hijos. El docente que se cuida a sus hijos. No, eso no. El docente es el encargado de impartir el contenido, pero ¿y quién es el responsable de proveer los recursos, de preparar el ambiente para que ese entorno educativo que no tiene nada que ver con los maestros? Ideal? Entonces, es no, el ministerio, es el ministerio. Entonces, pero yo te pongo tan fácil como esto. No se exigen muchas cosas, pero ¿ustedes han ido a la plaza que está frente al mercado? Sí. ¿Sabe cuántos centros educativos operan ahí? 5 centros. Ahí esperan 4 centros educativos, 4. Okay. Alic Vespertino, Gregorio Luperón, Carlos María Hernández, el que estaba... Y Alic Matutino. No, porque ya Graciela Cerón se movió. Graciela Cerón se movió. Pues ya movió. Se movió Alic Matutino y Alic Vespertino en 2 tandas. Excelente. Pero realmente es increíble. ¿Y tú Qué crees bueno que pudieron despejar un poco. ¿Y tú crees que esas son las condiciones? No. Claro que no. Son Escuelas como la Virginia Elena Ortega. Entonces, sí. En la condición... Tenemos la situación de la escuela de Virginia Elena Ortega, que esa situación, gracias a Dios, y nos han dicho que esa escuela va a ser demolida ahora en vacaciones. Pero tenemos una situación. Escuela como la de los Caños, como la de los Mangos en Yásica, escuelas como allá hecho, en la Cruz de Manacla, escuela como...
Parece que usted conoce bien el sistema educativo. Claro que sí. Totalmente. Entonces, mire, realmente la Escuela de los Caños hemos hecho ingentes esfuerzos. De hecho, el director de distrito al principio del año escolar, pues le hizo una mejora, inclusive llegó a pintar y a ordenar. Pero la Escuela de los Caños lo que ordena es mover la escuela del lugar, porque la Escuela de los Caños está que cuando llueve un poquito en Maimón, no se cruza para la escuela porque está de aquel lado del río. Cuando todo el mundo, todos Están de este lado. todos los usuarios de la escuela están de este lado, Sí. Antes del río. están antes del río y no hay forma, no creo que Y vayan la a hacer. proximidad que tiene con el río, porque Por Dios. puede estar de aquel lado, pero, Pero el no, al nivel lado de del la- río, al lado del río, Entonces- literalmente. Entonces, Y ¿qué los pasa? y el 5, ¿en qué condición? Que llueve afuera y escampa adentro, dice mi realmente, abuela. realmente ha mejorado un poco, pero es una situación precaria y Porque entendemos que debemos cerrada Las mejorar. como unos demandas palos es alrededor. que nos ponemos aquí a escuchar las demandas de los maestros y esto está una entrevista totalmente imparcial, parcializada más bien, porque entendemos que hay un proceso. ¿Qué debería exigir la ADP? La ADP debería exigir los salarios, los seguros Ambiente, médicos, el ambiente y todo. Sin embargo, dentro de las propuestas que hace y de las peticiones, todo lo que hace es: hay que reparar tal escuela, no es un Butacas, ambiente, no hay butacas, Las no hay necesidades de las los maestros, necesidades estudiantes. de los alimentos. Entonces también eso hay que ponerlo en perspectiva. Estamos Permíteme. cerrando. Para contestarte la pregunta de los pasos que vamos a dar, la ADP tiene el viernes próximo una concentración masiva en el frente del Ministerio de Educación en Santo Domingo, donde va a participar todo el magisterio nacional, y el día 7 la ADP nacional está convocando a una concentración de no ser escuchados los reclamos sobre el asunto de los jubilados y pensionados, la humanización de la jornada escolar extendida, así como el nombramiento de los maestros y el acondicionamiento de las áreas a veces en algunas escuelas que tienen diversos tipos de situaciones, que no necesariamente es en este distrito, sino hay otros distritos que tienen peores situaciones que nosotros. Entonces, hay... Sí, pero somos Entonces- dentro de las 5 provincias que más aulas No, pero él se refiere a necesitan, los por distritos ejemplo. Entonces, sí. dentro de la provincia. Sí, pero Realmente entonces- hay otros con... Sí, con más Sí. situaciones. Entonces nosotros tenemos, por esa serie de situaciones, nosotros entonces marcharíamos entonces, si no se nos da respuesta con eso, el Comité Ejecutivo Nacional que dirige el profesor Eduardo Hidalgo, está proponiendo entonces hacer una concentración frente al Palacio Nacional. Yo entiendo que nuestro presidente es una persona que escucha, que tiene el oído en el corazón del pueblo, y entiendo que va a escuchar la demanda de los maestros porque son justas y son necesarias. Bien. Muchísimas gracias. Tendríamos que gracias. volver a hacer otro programa. Este yo creo que merece la parte 2. Así Claro que que sí. ya quedan abiertas las puertas de este programa para en cualquier momento usted acercarse a la clase magisterial. Somos seguidos por muchos maestros aquí en la provincia. Y la verdad es que ha sido de mucho provecho para nosotros ser orientada con tanto conocimiento, pero sobre todo con estos temas específicos de cuáles son esas luchas, esas reivindicaciones por las que nuestra ADP, Asociación Dominicana de Profesores, está al pie del cañón. Muchísimas gracias a ustedes. Realmente estamos en la disponibilidad todo el tiempo de disponer del tiempo para compartir con los amigos de la prensa. De hecho, desde ya nosotros en la semana magisterial, que es en la semana del 30 de junio, nosotros estamos instituyendo lo que es un compartir con la prensa. Hacemos un almuerzo, desde el año pasado comenzamos a implementar esto de que podamos tener un almuerzo con la prensa, desde ya que están invitadas. Muchas gracias. Gracias. Entonces, donde también vamos a poder compartir y tener entonces un poquito de diálogo más abierto, y que ustedes podrán entonces ya interactuar un poco más Por con nosotros. nuestra parte, nos gustaría que ustedes para esa fecha preparen algo que puedan educar a través de aquí, quizás algo que podamos tratar
y que la sociedad pues pueda conocer acerca de estos Tenemos temas. a Samuel. Samuel Liriano, un estudiante. Hola, buenas tardes, Samuel. Yo quiero agregar que un día usted vuelva, pero yo me voy a comprometer a buscar preguntas de estudiantes para que usted las conteste. No, perfecto. Estamos en la mejor disponibilidad de hacer eso. Me parece muy buena dinámica. Claro que sí. Y sería muy interesante saber los intereses de los estudiantes, que realmente nosotros entendemos que trabajamos por y para los estudiantes. Para nosotros no hay estudiantes buenos ni malos, tenemos estudiantes. Nosotros lo que buscamos es lograr desarrollar las competencias necesarias para que se convierta en un ciudadano productivo y de ejemplo. Realmente agradecemos la propuesta, muy buena. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Gracias, William, otra vez. Muchísimas gracias por mantenerse en contacto con su programa El Día con Puerto Plata. Ha sido un honor. Hasta aquí la tercera emisión para este día. La Reina 98.9 FM.